Bienvenidos a este nuevo capítulo de Dino Podcast, donde vamos a hablar sobre las dinámicas sociales en la infancia, cuando vamos en primaria, en secundaria, cómo nos relacionamos, cómo es que vemos el mundo. Nos vamos a entrevistar con una niña de 14 años que nos va a compartir un poco su experiencia, algunas dudas y vamos a profundizar en la conversación. Así que acompáñame que vamos a entrarle de lleno al tema. La adolescencia, una de las etapas más complejas en la vida de los seres humanos, porque se va empezando a descubrir la personalidad, chocan los sentimientos, chocan las emociones. Quiero escuchar y saber qué es lo que piensas, cómo es tu experiencia, así que antes de entrar a la plática, cuéntanos un poco cuál es tu nombre, cuántos años tienes, te escucho. Bueno, mi nombre es Cristel, tengo 14 años y voy en la secundaria. Am, Tengo muchas dudas porque yo veo muchas situaciones en mi escuela o en mi salón con mis amigos y todo eso, y a veces me quedo pensando muchas cosas que veo y no entiendo, por eso ese es el tema que vamos a ver hoy, ¿no? Ujú, exactamente, vamos a abordar la dinámica social en la adolescencia, porque es un tema bien complejo y a mí me alegra que tú quieras exponer tus dudas para encontrar esas respuestas que todos a tu edad tuvimos, nos planteamos, solo que éramos muy pocos o eran muy pocas las personas más bien que tuvieron acceso a esa información, porque a veces aunque los padres estaban ahí, pues era como si no estuvieran o no sabían darnos la guía más adecuada para enfrentarnos a estas nuevas experiencias que vivimos cuando pasamos de una etapa a otra, porque ahorita pues ya estás en la secundaria. ¿Cómo fue tu experiencia cuando ibas en la primaria? ¿Has encontrado diferencias entre un mundo y otro? O sea, cuando ibas en primaria y cambiaste de ese estilo de vida a entrar a la secundaria y encontrar otra forma de relacionarte, ¿qué cambio notaste en esa diferencia de esos dos mundos? Bueno, en la primaria yo no tuve muchos amigos porque me costaba mucho relacionarme y porque se fragmentaba también mucho el salón, había como que este grupo de niños y este grupo de niñas, y era como que mucho la rivalidad entre esos grupitos, entonces era muy difícil para mí entrar en uno. Y ahora que estoy en la secundaria, aunque los no hay tanto odio entre grupos, sí está también muy dividido el salón en donde estoy yo. Entonces, y obviamente cambian como que los temas, ¿no? Antes en la primaria hablabas de qué juego está padre o así, y ahora en la secundaria, a lo que he escuchado de conversaciones, pues que el novio, la novia, los regalos, de que luego se inventan días de quién sabe qué, del día Ujú. del carrito de la novia, todo eso es muy distinto los temas que hablábamos antes en la primaria a los que se hablan ahora en la secundaria. Claro, es parte del cambio del ciclo de vida, ¿no? O sea, los seres humanos nos vamos desarrollando desde que somos muy pequeños hasta la vida adulta y cada una de estas etapas tiene sus beneficios, tiene sus dificultades, algunas tienen más responsabilidad que otras, algunas tienen más libertad que otras, porque cuando somos pequeños lo primero que pensamos es, ya quiero ser grande para hacer lo que yo quiera. Y eso no es cierto, eso es falso. Entre más grande eres, sí adquieres algunas libertades, pero todas las libertades vienen cargadas de responsabilidad. Los ciclos en los seres humanos van cambiando acorde a las experiencias que tenemos y en estas adquirimos libertades que vienen cargadas con responsabilidades. Y estas conectan con lo que tú me estás diciendo, justamente porque cuando somos pequeños nuestra visión del mundo es pequeña y está centralizada en lo que observamos alrededor, lo que observamos en casa, en la escuela pues son los juegos, pero en el momento en el que cambias de etapa, ahora tus intereses son otros, empiezas a ver otras cosas. Los niños empiezan a ver a las niñas empiezan a ver a los niños y es un ciclo natural que por eso es que justamente requiere una guía adecuada para que ustedes puedan enfrentarse a esas nuevas, a esos nuevos descubrimientos de su propia persona, de su propio pensamiento y que puedan entenderse o tratar de entender el entorno en el que se están desarrollando, porque es bien diferente la comunicación en la primaria
a diferencia de la comunicación en la secundaria. Aunque me hace un poco de, me da curiosidad, ¿por qué dices que en la primaria veías tú como más confrontación, más, ocupas la palabra odio, pero como esta confrontación entre los niños, dices que lo veías más en la primaria que en la secundaria ahora? Cuéntame un poquito más de eso. Sí, bueno, digamos, cuando era clase de educación física o así, que era el maestro nos ponía niñas contra niñas o mixtos. Cuando era mixto el juego, muchos empezaban a quejarse porque decían, los niños, más que nada yo lo vi en niños, que decían que no querían estar con las niñas, que eran bien fresas y así, y las niñas agarraban eso para decir que eran bien mugrosos los niños. Ujú. Por eso los maestros Sí. optaban por dividirnos, de que, bueno, entonces niñas contra niñas y niños contra niños, porque en el recreo, entre grupitos, nunca había un grupito mixto en la primaria, siempre era como de, ay, mis amiguitas y yo, y mis amigos y yo, y así. Ujú. Entonces, era lo que yo veía. También, en gusto siempre era como que muy separado esto, porque a las niñas, pues, le gustaban de que las muñequitas y este tipo de películas y así. Entonces, cuando querían como que juntarse con los niños, los gustos también chocaban. Era lo que yo veía, y ahora en la secundaria lo veo como que más armonioso eso, de que si hay Ujú. gustos distintos, aunque no me gusten a mí, pues, los vente, ¿no? Sí, Entonces, ya está como que muy diluido sí. ese tema. Y ve, o sea, eso que ahorita como lo expresas, me hace más sentido, a la curiosidad que me dio ahorita, como lo dijiste, porque realmente y naturalmente cuando somos muy pequeños surge esto, incluso en las películas lo vemos de que los niños dicen, las niñas que no se acerquen a nuestro club. Hay una película por ahí que se llama Pequeños Gigantes que lo deja así como bien, bien puntualizado, hay esta pelea entre los niños y las niñas, pelea entre comillas, pero es porque de niños decimos, ay, no, ¿cómo me van a gustar las niñas? Y las niñas igual dicen, ay, no, ¿cómo me van a gustar los niños? O cómo voy a hablarles, cómo van a ser sus amigos. Y hay como se divide o se separan, ¿no? En grupos de niñas y niños porque no hay una forma como de cómo nos relacionamos. Volvemos a lo mismo, por la falta de información, por la falta de comunicación a veces con los papás, porque ¿cómo le voy a decir a mi papá que me dan ganas de hablarle a una niña? Me va a decir que no sé qué me vaya a decir. Y al revés, lo mismo, ¿no? Las niñas, no, pues ¿cómo va a ser posible que me guste un niño? Entonces no lo decimos, nos lo quedamos y luego no sabemos cómo relacionarnos. Y lo más fácil es, háganse para allá, no me hablen. Y en la secundaria, pues ya es un poco menos marcada esa separación y al contrario, te empiezas a integrar porque te das cuenta que la dinámica pues ha cambiado y los intereses tanto de los niños como de las niñas ahora ya son otros y de alguna manera en algún punto se intersectan. Por eso es que nos empezamos a entender mejor a Ujú. partir de esa edad. Entonces, bueno, la duda que a mí me surgía mucho más de pequeña cuando estaba en la primaria, era porque me preguntaba que por qué en un salón o en mi salón en ese momento no todos se podían hacer amiguitos, por qué no podía haber una bola de un buen de amigos que eran de un salón y así. E incluso juntarse con niños de otros salones, como ahora la secundaria, que ya se ve más esto de que, ay, mi amiguito el de segundo F o el de segundo A. Y así, entonces ya es mi duda, ¿por qué no todos se pueden hacer amigos y estar de amiguitos? Cuando somos más pequeños, ¿te refieres? Ujú. Ujú. Sí, bueno, esto sucede porque como apenas estamos descubriendo el mundo, empezamos a encontrar particularidades en otros niños y esto es de forma a veces inconsciente o la mayor parte de las veces es inconsciente. Empezamos a ver qué niño le gusta lo mismo que a mí me gusta, qué tipo de cosas les gusta hacer a los demás que a mí también me gusten. Entonces, muy difícilmente vas a encontrar a una niña y a un niño que les guste hacer las mismas cosas. Tú lo decías hace rato. Es que las niñas son muy fresitas, por decirlo así. ¿Por qué? Porque sus dinámicas o sus juegos, pues son un poco más relajados, un poco más tranquilos. Y los niños, es que esos son unos cochinos y siempre son bien, andan haciendo ahí en la tierra, andan brincando y no es que no haya niñas que lo hagan o niños que no lo hagan, pero estamos hablando de la generalidad. Entonces, como no encuentras esas coincidencias con otros niños,
empiezas a buscar dónde sí las encuentras. Entonces, por eso es que se empieza a hacer como muy marcado el grupito de amiguitos de niños, un grupo de niños que son como los que hacen deportes, un grupo de niños que son como más tranquilos, pero son grupos y no hay como forma de que pues sí, de que se junten y hagan un solo grupo en el que haya niños deportistas y niños que son como más tranquilos. A lo mejor les gusta más la lectura, más el estudio, pero no hay una manera, no hay una coincidencia en sus intereses. Entonces, cuando somos muy pequeños, nos genera miedo, nos genera como, no es un sitio seguro estar con los deportistas porque yo no corro tan rápido. Yo no soy el mejor jugando a fútbol, entonces mejor me aparto. Y si entre niños y niños eso está muy bien definido, pues entre niños y niñas es un mundo de diferencia. Por eso es que se hace esta separación. Y aunque hay clases y los maestros intentan integrar a todos los niños en actividades donde todo el salón está realizando una misma actividad en conjunto, en el momento en el que tienes la libertad de decidir con quién juntarte, regresas a tu grupo seguro, entre comillas, a donde te sientes seguro porque son niños o niñas que tienen los mismos gustos o las mismas aficiones que tú. No estás tan abierto al contraste o a la diferencia. Okey. Bueno, y entonces, también lo que a mí me genera mucha duda es porque ahora en la primaria veía muchos grupos, pero eran grupos grandes, o sea, de que 5 niños, incluso 10 niños, era un grupo, otro grupo de otros 5 niños. Y ahora en la secundaria, he visto que los grupos, este, son menos numerosos. Incluso yo solo tengo 2 amigas, es como mi grupito. Mis otras compañeras de 2 amigas, de una amiga, mis compañeros también se van de 3. Entonces, ya no sé por qué se extinguieron, por decirlo así, los grupos numerosos de grandes, donde era una bolota y veías allí todos los niños, ya son más pequeños. No sé por qué sucede eso ahora en la secundaria. Ujú. Pues va relacionado un poco con lo que acabábamos de platicar. Empiezas a encontrar intereses o aficiones en común y empiezas a seleccionar un poco mejor a las personas con las que te rodeas. Ahí viene esto tan trillado que nos decían los papás y que ahora me toca decirle a mí, a ustedes, que es las malas compañías. ¿Qué sucede cuando quieres rodearte de muchos amigos? Contrario a lo que se piensa, el tener muchas personas alrededor o muchos amigos, entre comillas, amigos, amigas, o sea, una bolota, como dices tú, contrario a lo que se piensa, realmente no es lo más sano, porque muchas veces en esos grupos hay muchas personas que ni siquiera comulgan con lo que en grupo les gusta hacer. Digamos, si es un grupo grande en el que se habla del novio y la novia, a lo mejor ahí te garantizo que más de la mitad ni siquiera les interesa tener novio o novia, pero nada más por querer pertenecer a algo es que van y se unen a ese grupo. Entonces, de nada te sirve rodearte de grupos grandes de muchos niños y niñas si la intención únicamente es pertenecer. Y el sentido de pertenencia es uno de algo natural en los seres humanos que es necesario para sobrevivir. Entonces, en estos grupos, donde ya seleccionamos a las personas que ya somos poquitos, son incluso un poco más productivos o te suman más a tu desarrollo y a tu vida, porque esas pocas personas con las que sí puedes conectar de manera profunda, hablando en términos de amistad, de desarrollo y de relaciones sociales, te aportan mucho más crecimiento que el hecho de rodearte de muchas personas a las que probablemente no les importes tanto o también ni siquiera comulgues con sus principios y sus valores y que sea nada más pues una ilusión de querer pertenecer a algo. Esa es la trampa, querer pertenecer a algo a costa de lo que sea, a veces a costa de tus propios valores. ¿Sí me entiendes? De que, oigan, vamos a brincarnos una clase. Y es el grupo de amiguitos, ¿no? Y dices, híjole, se van a brincar la clase. ¿Me la brinco, no me la brinco? Si no me la brinco, ¿qué van a decir de mí? Ya no van a querer ser mis amigos. No, mejor sí me la voy a brincar. Y a lo mejor eso no es lo que quieres, ni está alineado contigo, pero el hecho de querer pertenecer hace que tomes esas decisiones o que hagas ese tipo de cosas.
hablando de esas de malas compañías, ¿cómo es más fácil filtrar a tus amigos? En mi caso, pues, yo lo hice entre la marcha, ¿no? Veía, pues, quién no quién, pues, se saltaba las clases, o quién era una bellaquita, o un bellaquito, y eran los que, Ujú, pues, yo no quiero ese tipo de amigos, y los hacía para allá, ¿no? ujú. Pero no sé qué otra manera, qué si exista otra manera para filtrar a esas personas que tú no quieres en tu vida. Sí. Bueno, hay muchas herramientas y muchas formas de hacerlo. Yo te voy a compartir, algunas que te pueden ser muy útiles para la edad que tienes ahorita. Caer en el pensar que a tu edad puedes saber lo que quieres hacer en la vida es un error. No te pierdas ni te limites a decir, tengo que saber ahorita ya qué quiero hacer en mi vida. No, tienes 14 años, estás descubriendo muchas cosas, pero acabas de decir algo clave que es justamente, dices, este tipo de personas yo no los quiero de amigos. Saber qué es lo que no queremos, esa es un buen paso para comenzar. ¿Sabes qué? Si yo veo que estos niños se brincan clases, pues yo no quiero andarme brincando clases, pues mejor evito ese tipo de amistades. Ahora, lo que sí puedes hacer es tener metas de mediano plazo. Ejemplo, si tú dices, yo quiero aprender a jugar básquetbol muy bien a nivel intermedio, entrenar, pero entrenar bien en mis tiempos libres y veo posibilidad de dos grupos de amigos, unos que se dedican a la mejor a pura pintura y otros que son más deportistas, que hacen deportes, que hacen básquetbol, que hacen fútbol. No es que sean unos mejores que otros, simplemente que tú ahí puedes elegir qué es lo que se alinea con lo que tú a mediano plazo quieres hacer. Entonces, si tú lo que quieres es desarrollar tus habilidades deportivas, quizás es en esa decisión puedes acercarte a los compañeros que realizan actividades deportivas, porque ahí te podrías comenzar a desarrollar. Ahora, el siguiente filtro sería ver esas personas que hacen este, cosas deportivas, cómo las hacen. Porque a lo mejor tú dices, bueno, ya no voy con los que pintan, voy a ir con los que hacen deportes, porque yo quiero hacer deporte. Pero luego cuando llegas te das cuenta de que ellos juegan básquetbol, pero nunca entran a sus clases. Mm. Entonces tú tienes que decir, no, yo quiero entrar a mis clases y jugar básquetbol. Entonces a lo mejor estas compañías no me van a aportar para eso porque muy probablemente en algún momento me van a decir, no entres a tu clase, vente a jugar. Y eso puede servirte de parámetro para filtrar si te quieres juntar con ellos. Y eso no quiere decir repeler a toda la gente, ¿eh? Tú puedes relacionarte con los que pintan, con los que juegan básquet, con los que juegan básquet y se brincan las clases, con los que pintan y se brincan las clases. Pero la idea es que vayas separando qué tipo de amistades van a sumar a tu propósito. Si tu propósito es terminar la escuela, pues tienes que estar rodeada de personas que tengan un propósito parecido al tuyo, que digan, no, pues yo quiero estudiar, yo no me voy a brincar clases porque yo no quiero reprobar, yo sí quiero pasar. Entonces, esa es una forma de filtrar a las personas de las que te rodeas, ver cuáles son sus propósitos, sus valores, sus principios y si están alineados con los tuyos, independientemente de que tengan algo en común. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres jugar básquetbol y ellos también juegan básquetbol, ahí hay algo en común. Entonces tú dices, me puedo acercar, pero luego descubres que sus principios y sus valores son saltarme las clases y tú dices, no, pues tenemos en común que jugamos básquetbol, pero yo no quiero estarme brincando las clases. Entonces puedo compartir contigo el básquetbol, pero no voy a comulgar contigo en cómo te conduces porque yo quiero estudiar y no me quiero saltar las clases. Entonces la manera de filtrar es ver qué tan alineado está el propósito de las personas que te rodean con el tuyo. Bueno, creo que sí tienes demasiada razón, porque a lo que yo hice entre estos 2 años que llevo en la secundaria, pues sí, es eso, ¿no? Si quiero sacar 10, pues obviamente no me voy a juntar con las que sacan 6 o reprueban, porque sus hábitos, digamos, son distintos a los míos. Ujú. Y entonces eso ya me queda muy claro. Y otra cosa que me da mucha incertidumbre es porque a pesar de que yo no me junto
estas niñas que les gusta mucho de hacer chismes, por decirlos así, o estar en la vida de todos los demás, aún así me involucran o involucran a otras personas que tampoco tienen nada que ver y se crean los chismes, pero yo no entiendo por qué se crean, o sea, por qué se crean. Sí, mira. Hay algo naturalmente en los seres humanos que encuentra una especie de satisfacción en algunos vicios del carácter. ¿Cuál es un vicio del carácter? Justamente el crear chismes o en participar en ellos. Incluso hay como chistes en caricaturas, en memes, donde te dicen, oye, te tengo chismecito. Y hasta hacemos, ah, no, sí, a ver, tráete el cafecito, ¿sí o no? Porque realmente, naturalmente, es un vicio del carácter que genera satisfacción en los seres humanos, tanto crearlos como escucharlos. O sea, el hecho de que te vengan y te cuenten, aunque tú no participes, que te estén contando te genera una satisfacción. Y la idea de la virtud, poco a poco la vas a ir descubriendo conforme vayas creciendo, conforme te vayas dando cuenta, es alejarte de esos vicios del carácter, porque esos vicios del carácter son destructivos. Tú lo acabas de decir ahorita. A veces, aunque ni siquiera yo estoy incluida o nada tengo que ver, me incluyen, me meten y termino involucrada en un chisme en el que yo digo, ah, pues yo ni sabía eso de mí. A ver, cuéntame porque ni yo sabía que estuve ahí, o ni yo sabía que dije eso, o ni yo sabía que hice eso. ¿Por qué? Porque el chisme se alimenta de la mentira, de la falsedad, de la falacia. Entonces, a mí no me importa quién es Cristel, simplemente lo que yo quiero hacer es que decir que Cristel se copia las tareas, por eso saca 10, aunque no sea cierto, aunque yo sepa que es una mentira, el hecho de crear el chisme, de crear esta realidad alterna, a mí me genera una satisfacción a la persona chismosa. Por eso es que se inventan, por eso es que te incluyen. Entonces, alejarte de estas personas es la mejor decisión que puedes tomar. Y no solo de estas personas, alejarte tú de ese vicio del carácter que es estar hablando de los demás y estar volteando a otros lados. Porque a lo mejor ahorita no lo puedes dimensionar, pero no puedes dimensionarlo realmente como es. Y ojalá si esto te sirva o si ya lo estás haciendo, qué mejor. Y es que estas personas que se dedican a crear chismes o a vivir viendo lo que los demás hacen, viene de que ellos en su propia vida no encuentran ningún tipo de satisfacción. No encuentran nada que valga la pena contar, nada por lo que valga la pena esforzarse. No tienen un propósito. La vida es o se fundamenta y se construye como principio básico, este, por el propósito de las personas. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué haces las cosas? Si tú piensas en esa línea bueno, bajo esa línea de pensamiento, una persona que crea chismes, ¿por qué crea un chisme? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Y cuando empiezas a escarbar en esa línea, te das cuenta que la raíz de todo eso es porque su propia vida no les es suficiente. No es lo suficientemente buena como para ocuparse de ella. Entonces necesitas ver la vida de los demás. Necesitas decir que Cristel copia y por eso saca 10, porque eso es más fácil que decir, pues yo soy huevona, yo soy huevón, no estudio y por eso no saco 10. Eso te pondría a hacer algo, pero los niños no entendemos esto. Todo esto que yo te estoy diciendo, que yo estoy enunciando, a veces uno, como tú, adolescente, no puedes conectar esas ideas, pero es lo que hay detrás. Los niños que hacen chismes es porque eso ven en su casa. Todos los seres humanos hasta cierto punto aprendemos por imitación. Es hasta los 7 años. Eso hay estudios científicos que tan fácil como ponerlos en Google los puedes encontrar. Hasta los 7 años actuamos por imitación y a partir de los 7 años y hasta los 16 actuamos por imitación. Perdón, por repetición. De 0 a 7 por imitación, de 7 a 16 por repetición. Entonces, si constantemente en casa vemos que un vicio del carácter, de tantos que hay, es el chisme, el estar hablando de otras personas, de otras vidas que no son las nuestras, pues empieza a formar parte de nuestra personalidad, porque apenas nos estamos construyendo.
Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a la escuela y la única forma que encontramos de encontrar, valga la redundancia, la satisfacción en algo, es crear chismes, alimentar chismes o escuchar chismes. Y cualquiera de las tres son conductas destructivas, no solo para ti, sino para la gente que te rodea, porque no solo el chismoso sufre, el chismoso sabe que está mintiendo. Él lo sabe. Él puede decir, Cristel copia, por eso saca 10. Y sabe que está mintiendo, sabe que no es cierto. Pero es más fácil seguir con el chisme y la mentira que aceptar que soy chismoso o aceptar la verdad. Entonces mejor sigo con el chisme. Entonces eso lo destruye a él. Y luego al mismo tiempo, con el chisme que creó, te destruye a ti si tú no lo entiendes, porque tú puedes decir, no sé por qué dicen que copio si no es cierto. Yo sí estudio y quieres demostrarlo y caes en el error de querer demostrarle al chismoso que no es cierto, que es chismoso. Entonces se destruye él y te destruye a ti. Por eso son vicios del carácter destructivos para la persona que los crea y para quienes los reciben. ¿Qué puedes hacer? Ignorarlos y apartarte. Aléjate de ese vicio del carácter y construye tu carácter a partir de la virtud. No caigas en, ahora yo voy a inventar esto, porque es un ciclo sin fin. Es una espiral una espiral descendente. Ahora ya entiendo muchas cosas. Ahora todo cobra sentido. Ahora ya. Bueno, sí, básicamente ya entendí muchas cosas que ya me están haciendo como que girando los engranajes. Sí. Y otra cosa que me causa mucha duda es, para mí para mí es muy difícil hacer amigos. Es algo que todavía no entiendo, porque desde la primaria nunca fui muy sociable. Este, y una de mis preguntas es, ¿cómo es más fácil acercarte o hacer amigos después de que ya viste qué amigos quieres, ¿no? De cómo es Ujú, más fácil acercarte a esos amigos que tú quieres. ujú. Mira, contrario a lo que se piensa de que habemos introvertidos y habemos extrovertidos, o sea, esta etiqueta, si desde ahora que eres pequeña la puedes quitar, te va a funcionar muchísimo para relacionarte con las personas desde otro lugar. ¿Por qué? Porque el hecho de decir yo soy introvertido es como si tú te amarraras de manos y ya no puedo hacer nada porque yo soy introvertido. O sea, yo nomás me gusta estar aquí y no le hablo a nadie porque pues, soy introvertido. Y cuando dices soy extrovertido, pues siempre tienes que ser el que anda bien feliz, el que anda echando relajo, el que le cae bien a todos. Y a veces también es cansado. Los dos polos, si te das cuenta, son cansados. Entonces, ni introvertidos ni extrovertidos. Realmente el hacer amigos es una habilidad que desarrollamos. Para algunos niños se les da más fácil desde temprana edad, por eso parece que son bien extrovertidos. Y para unos niños es más difícil desarrollar esta habilidad y se dicen, es que soy introvertido. Pero la clave es que es una habilidad. Siempre que tú quieras descubrir un nuevo mundo, trata de verlo como una habilidad que aún no conoces o que aún no desarrollas y que puedes desarrollar. Entonces, el hecho de aprender a ser amigos es una habilidad que desarrollas. ¿Cómo? A través de la práctica. ¿Cómo practicar esta habilidad? Bueno, hace rato hablábamos de básquetbol. A lo mejor tú puedes observar a los niños y dices, pues ¿cómo me les acerco o qué les digo? Voy a llegar y yo me llamo Cristel, tengo 14. ¿Qué digo? ¿Qué hago? ¿Cómo? Observa, observa cómo juegan, acércate con tu balón y ¿cómo haces ese tiro? Y te garantizo que los niños o las niñas que estén jugando tienen el mismo miedo que tú. Y muy fácilmente te van a decir, ah, pues nomás le hago así. A ver, y tira con ellos. Nosotros como especie, como seres humanos, somos tribales. ¿Qué quiere decir? Que nos gusta hacer sociedad, nos gusta relacionarnos, somos seres sociales por naturaleza. Entonces, a veces hay formas de acercarnos en las que es hablando, como decir, ¿cómo haces ese tiro? Y hay veces que hay formas de acercarnos haciendo. Con los niños es más de hacer, con las niñas es más de hablar.
Tú con una niña te puedes acercar y haz el ejercicio. Acércate con una niña y platícale. Oye, tus aretes están muy bonitos, ¿dónde los compraste? Así nada más. Y ella te va a empezar a decir, me los compró mi mamá. Qué buenos gustos tiene tu mamá, se ven bonitos. Y puedes comenzar una interacción, hablando. Mm. Pero desde lo más simple, no quieras, no lo veas como algo complejo, velo como algo bien simple. Oye, tus lentes tienen mucho aumento. Oye, tus lentes, me gusta el color de tus lentes, está bonito. Y a partir de ahí puedes desarrollar una conversación con una extraña. Y la idea es que lo practiques con alguna niña en el parque, con alguna niña de otro salón, pero que inicies la conversación de algo simple, de algo que a ti también te guste, de algo que también te agrade. Acércate. No tengas el miedo al rechazo, es natural. Entonces, más bien en lugar de yo decirte no tengas miedo, más bien con miedo hazlo. El miedo al rechazo de decir, le voy a preguntar de qué color, porque que su color de lentes es bonito y ni me va a responder. Ese miedo es natural. Entonces yo te diría, hazlo con miedo. Entonces con las niñas es un poco más fácil que te relaciones hablando y con los niños va a ser más fácil que te relaciones haciendo. ¿Qué quiere decir? Que con una niña que juega básquetbol tú puedes llegar y preguntarle, oye, ¿a ti cómo fue que te gustó el básquetbol? Y ella te va a empezar a contar una historia, no, es que mi hermano jugaba y yo luego lo acompañaba y pues ahí empecé a darme cuenta que me gustaba, ¿no? Y vas a poder platicar y platicar y platicar de muchas cosas y ya después jugar. Y con un niño va a ser un poco más difícil porque a nosotros a veces es más complicado cuando somos pequeños hablar. Entonces, con un niño es más fácil que llegues y le digas, ¿me puedes enseñar a hacer ese tiro? Y te relacionas con los niños haciendo. Hazle así. ¿Así? Así, así está bien. No, pero mira, a ver, párate ahora sí. Y te va a empezar a querer enseñar haciéndolo. Y de esa manera puedes generar una amistad. Oye, ¿y cada cuándo entrenas? ¿O me puedes ayudar otro día a seguir practicando? Sí, cuando vamos a las canchas, cuando vas a jugar, ¿te has dado cuenta de esto, cómo los niños funcionan o se relacionan de una forma y las niñas funcionan y se relacionan de otra? ¿Has notado tú alguna diferencia en Mm, tu experiencia? sí se había notado estas diferencias, porque ahora que entramos al equipo, digamos, cuando empecé a ver a Dani, Ujú, al inicio, nada más dije: "Ay, hola", el primer entrenamiento al que fui, y ella también, pues, como tampoco me conocía, nada más me dijo así, y hasta ahí quedó, dije: "Ay, se ve medio payasilla, mejor no le voy a hablar". Y ujú, en otro momento le pregunté esto que dijiste, que cómo había empezado en el básquet, y de ahí empezamos a hablar, hablar y hablar, y ahora ya sé muchos gustos de ella, ya nos hablamos mucho mejor, ya es como ujú, una amiga que tengo ahí. Y del otro lado con Cristian, con su hermano, ha sido más, no hemos hablado mucho. ujú. Sin embargo, en el juego nos entendemos y jugamos en el Exactamente. juego. Pero ya algo de plática, o así como empecé a hablarle a Dani, ha sido fue muy distinto a como empecé a hablarle a Chris. Ujú, Fue más igual haciendo, ujú, jugando con él, viendo como que dándonos consejos, y así fue como está como esta amistad ujú. entre ellos 2. Sí. Y ese es un muy buen ejemplo porque ellos son hermanos, ¿no? Algo Ujú. así. Sí, Bueno, sí. yo veo que llegan juntos, creo que son hermanos. Entonces, ese es un buen ejemplo y yo ya te había visto la dinámica que tienes con Daniela. Este, pues sí, cómo se hablan, este, ya hasta ella te ve y se pone contenta. Ay, Cristel, y se hablan todo. Y con Cristian no hablas, pero jugando, que es lo que decíamos, haciendo, ustedes se entienden dónde darse el pase, dónde hacer la jugada, él te busca para soltar el balón, tú lo buscas para pasarle el balón, y es su relación de amistad o su relación de juego es más haciendo que hablando, Claro. porque con él te garantizo que del 100% de la plática que tienes con su hermana, con él no es ni el 10%, no hablan de nada, pero jugando o interactuando en la acción, se entienden. Entonces, hay diferencias y no tiene nada de malo. Las niñas y las niñas somos diferentes y gracias a eso es que podemos
complementarnos y sumarnos para construir relaciones sociales más fuertes y más integradas entre niños y niñas. Eso es la grandeza de nosotros como seres humanos cuando podemos hacer equipos mixtos que funcionan desde el respeto, desde la amistad y a partir de ahí generar experiencias agradables y positivas. Y la intención de estas conversaciones es que tú descubras que eso justamente es el propósito de las cosas que haces, que vayan construyendo tu persona y tu personalidad a través del ejercicio de estas prácticas. Ya, ahora ya veo, ahora que pienso las situaciones que me han pasado, que de esas dudas que tengo, ya puedo ver incluso lo que me dijiste ahorita de cómo funcionan las relaciones y así, ya lo puedo ver en esas situaciones del pasado, ¿no? Y Ujú. ahora que me pasen en un futuro, voy a poder visualizarlas mejor. Súper, súper. Ajá, y esa es la idea, que cuando conectamos o cuando caen esa especie de veintes, de decir, ah, con razón esa vez me pasó esto, o como ahorita de, ah, con razón con Daniela me entiendo de esta forma y con su hermano me entiendo de esta otra forma, el hecho de que nos caigan esos veintes o de que en este momento a ti te estén cayendo, es lo que acabas de decir, es la clave que te sirvan para que en el futuro te puedas relacionar de manera más adecuada, más coordinada, más informada, que puedas saber que puedes hacer amigos y hacer amigas de diferentes formas en diferentes áreas y también saber filtrarlos para acercar a la gente que sí quieres cerca en tu círculo, en el entendido de que un círculo pequeño no quiere decir que esté mal. A veces un círculo muy grande más bien te está diciendo que algo te está faltando, que quizás estás generando tanto ruido en tu mente que no quieres ver qué hay dentro de ti. Entonces, círculos grandes o círculos pequeños no tienen que ver con tu construcción como persona y eso lo vas a ir descubriendo conforme vayas creciendo y vayas cambiando de ciclo. Entonces, pues esa es una forma en la que yo trato de sumarte algunas herramientas para que puedas seguirte relacionando con tus amigos, con tus amigas y después venir y contarnos cómo te va en tus relaciones sociales. Bueno, ya, primero que nada, muchas gracias porque sí me ayudaste a resolver muchas dudas que tengo o tenía, bueno, tenía porque ya me cayeron muchas cosas en la mente. Y sí, ahora que tenga más dudas, vendré a contarlas y lo que me pase, si tengo otra situación igual con los chismosos, para ver qué más cuento. Ok. Muy bien, pues aquí con mucho gusto siempre serás bienvenida para venir a contarnos tus experiencias porque es de gran ayuda. Créeme que adolescentes como tú tienen estas mismas dudas, solo que a veces a esa edad no nos atrevemos a plantearlas y mejor no las quedamos y pues pasan muchos años de nuestra vida viviendo con estas dificultades al relacionarnos. Entonces yo te agradezco mucho tu valentía de venir y sentarte a exponer tus dudas, a exponer tus opiniones y a escuchar un poquito lo que tiene que decir un dinosaurio. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Así llegamos al final de este capítulo de Dino Podcast, donde pudimos descubrir la mente de una niña de 14 años con estas dudas existenciales y estas dudas al respecto de la realidad que vivimos a esa edad cuando somos adolescentes y tratar de disiparlas de la manera que encontramos pues más conducida, más adecuada, tratando de acercarle herramientas útiles y que pueden ser valiosas para generarse una experiencia vital distinta. Entonces, pues gracias por acompañarnos en este capítulo, gracias a Cristel por la valentía de sentarse a platicar con nosotros y por aquí te vamos a estar dejando las redes sociales para que te unas a esta bonita comunidad, nos dejes un comentario, nos dejes un like, si es de tu gusto este contenido, puedas compartirlo ya que así me apoyas mucho para continuar haciendo esto que creo que puede sumarle de manera positiva a la adolescencia, a la infancia, a los adultos, a las personas en general, porque el propósito final de este contenido es sumar cosas positivas para hacer de este un mundo mejor. Así que yo soy el Fede, ya te la sabes y nos vemos en la próxima. Pam.
de lo que sea, hablamos del tema que tú quieras. Ay, Y de ya, Barbie. ya viste cómo lo desarrollamos, lo vamos desarrollando. Esa es